8 de la mañana con 27 minutos. Aquí está con nosotros en los estudios el licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Es el representante de el INE aquí en Zacatecas. Muy buenos días. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Siempre un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Cómo se porta? Pues bien. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de compartir con usted, con su auditorio, con respeto y afecto, los saludo. Esta siempre será su casa, haya o no elecciones. Lo que va a haber es una consulta de revocación de mandato que ya se prepara a nivel de todo el país, después de tanto dime y direte que además siguen, pero a final de cuentas la revocación de mandato va, ¿no? Licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Fíjese, Gustavo, que este ejercicio de revocación de mandato es algo mejor que unas elecciones. De plano. Es más relevante, es más interesante. Verá usted, México tenemos, ¿qué será? 200 años de república. Bueno, vamos a cumplir 200 años, el 24 formalmente. 2024 estaremos celebrando el 200 aniversario de la primera Constitución Federal que tuvimos en México. Sí. Sin embargo, en agosto del 21, hizo 200 años el año pasado, en agosto del 21 se proclamó el Plan de Veracruz, que desconoce al imperio y pide que se instaure la república. Zacatecas fue una de las entidades, de las primeras que se adhirieron al Plan de Veracruz, luego el Plan de Casamata, que dan fin al imperio y se instituye la república. Tenemos desde entonces elecciones, 200 años haciendo elecciones, pero es hasta 2019, casi 200 años después, diciembre del 19, se publica un decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en el capítulo de derechos de las y los mexicanos el de participar en la revocación de mandato. Es decir, teníamos el derecho de elegir a nuestros gobernantes, pero no teníamos el derecho de revocarles el mandato cuando les perdemos la confianza. Es decir, usted contrata a alguien para que lo represente, le paga, usted un día le pierde la confianza, sí, pero está obligado a seguirle pagando, aunque ya no le tenga confianza y aunque no le dé resultados en la encomienda que usted le dio. Creo que eso es absurdo. Al fin nos llevó 200 años, 2019 se regula la posibilidad de que a petición de las y los ciudadanos se le revoque el mandato, es decir, que un presidente de la República concluya su periodo de manera anticipada. El presidente es electo por 6 años, ahora a petición ciudadana se le puede revocar el mandato en el primer trimestre del 4º año de gobierno. Es decir, podría aguantar 3 años, pero si la ciudadanía decide, esa ciudadanía que lo eligió, decide revocar el mandato, que concluya su periodo de manera anticipada, en el primer semestre del 4º año de gobierno, se le puede revocar el mandato al presidente de la República. Es un proceso, le digo, relevante. El principio aquel de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pues creo que ahora nos da una fórmula. Si el pueblo cree que el gobierno que tiene no lo merece, pues tenemos la vía para quitarle el mandato, tan simple como eso. Entonces, ahora no diremos que no hay mal que dure 100 años y pueblo que los aguante, ahora diríamos, no hay mal que dure 4 años. Okay. Creo que es un buen ejercicio, Gustavo, por eso digo, es algo más relevante, más emocionante que una elección. Sin embargo, hay a nivel de nuestro país, licenciado Matías Chiquito Díaz de León, como mucha revoltija, ¿no?, en torno a esta consulta ciudadana, inconformidad incluso. Hay quien dice qué necesidad de gastar más de 3,000 millones de pesos si nosotros lo elegimos para los 6 años, y 6 años tiene que quedarse pues ahí, ¿no? O hay quien dice, si resulta que no se quede, pues no va a ser efectivo el resultado. Hay quien me dice incluso que la propia ley no es retroactiva ante el resultado de esta consulta ciudadana. La pregunta más inmediata, licenciado, es ¿qué va a pasar después del 10 de abril? Bueno, vamos a este ejercicio de revocación de mandato y la relevancia está ahí, pues, en un ejercicio cívico, en una práctica ciudadana
Gustavo, no nacimos siendo libres, no nacimos siendo ciudadanos. Por alguna extraña razón, nuestro sistema político y legal concibe al ciudadano una vez que es mayor de 18 años. Cualquier persona, siendo mexicano, a los 18 años adquiere la mayoría de edad, adquiere la ciudadanía. La pregunta es, ¿qué tanto nos ejercitamos para ser ciudadanos? Hay un mandato constitucional por ahí perdido, en el 30 de la Constitución, dice que, y es para todos ahí, las y los mexicanos tenemos la obligación de llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos o pupilos, llevarlos al lugar que determine el ayuntamiento para que reciban la instrucción cívica y militar que nos mantenga aptos en el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones. Le pregunto yo, ¿cuál será ese lugar que determinó el ayuntamiento y cuándo los mexicanos hemos llevado a nuestros hijos a que cumplan con esta responsabilidad? Ni los mexicanos cumplimos esa obligación, ni el municipio cumple esa responsabilidad. Y seguramente el sistema educativo nacional, y no digo el público, público y privado, la orientación que nos dan no es para ser libres. Para ser responsable, primero hay que ser libre. Si no es libre, no es responsable. Si uno actúa por presión o por desconocimiento, no hay libertad. Si no somos libres, difícilmente podemos ejercitar derechos y cumplir responsabilidades. Luego entonces, este ejercicio de revocación de mandato es una posibilidad de irnos ejercitando en los derechos, en el cumplimiento de obligaciones. Creo que es lo rescatable. ¿Qué pasaría después del 10 de abril? ¿O qué pasa el 10 de abril? 10 de abril instalaremos las mesas directivas de casilla para que todos las y los ciudadanos mexicanos puedan ir a emitir su voto, vamos a decir, su opinión, su voto, su decisión de revocar el mandato o votar porque el presidente sigue en funciones. Son dos opciones en la boleta, de manera muy simple. No es una boleta como la elección constitucional que tiene hasta 15 opciones y un cuadrito para no registrados y independientes, ¿no? Ahora en la boleta tendremos dos opciones. Votamos por la revocación de mandato o porque continúe en el cargo hasta la conclusión del periodo. Esto será el 10 de abril. El mismo 10 de abril por la noche haremos el cómputo. La madrugada o mañana del lunes 11 tendremos los resultados de la revocación de mandato. Si en este ejercicio, Gustavo, del 10 de abril, logramos una votación del 40%. Eso es lo que se requiere, ¿verdad? El 40%. 40% para que el resultado sea vinculante. Para que el resultado sea obligatorio y se le aplique al presidente, debe ser una votación igual o superior al 40%. Suponemos, vota el 40, 41, 45% y la mayoría de ese 40 o más por ciento vota por la revocación. Dicen sí a la revocación. Votamos por la revocación. El INE emite el cómputo, lo envía al Tribunal Electoral, el tribunal valida que la elección fue limpia, que fue libre, que es válida, y al día siguiente el presidente de la República concluye su periodo. Al día siguiente sale de la presidencia. Estaría a partir del 10 de abril, póngale usted, a lo mejor tendría que transcurrir todo el mes de abril, principios de mayo estaría el cómputo final, y inmediatamente después que se califica la revocación de mandato como válida y viable, cesa en sus funciones el Ejecutivo Federal y entra en funciones de inmediato, dice la ley de revocación de mandato, y el 84 constitucional dice, entra en funciones el presidente de la Cámara de Diputados, en lo que convoca al Congreso de la Unión para que designe a un presidente que concluya el periodo, un presidente sustituto. ¿De ternas o hasta si se pudiera hacer una nueva elección o no hay posibilidad de una nueva elección? Ya no habría necesidad de elecciones extraordinarias. Constitucionalmente está previsto que si la falta del presidente ocurre en los 2 primeros años, sí habría elecciones extraordinarias. En los últimos 4 ya no hay necesidad. Bien, esa sería la ruta, esa es la ruta, Gustavo. A ver, por X o Y, no se cumple pues ese 40% que estamos ahorita referenciando. Bueno, el resultado que sea, positivo o negativo, no se vincula, como luego se dice, y no tendría pues en cierto grado validez
esta consulta de revocación de mandato y las cosas seguirían igual, pues. Eso es relevante, Gustavo, eso hay que precisarlo, hay que decirlo y que la gente lo conozca. Sí. Vamos a suponer que el 10 de abril va todo el mundo a votar y todo el mundo vota por la revocación. A lo mejor, póngale usted un 99.9% votó por la revocación de mandato. El INE hace el cómputo, pero llegamos apenas al 39% de la votación nacional. Pero ese 39% votó por la revocación de mandato. Pues no sería obligatorio, no sería vinculante. Las cosas, como dice usted, seguirían igual. Si no logramos el 40%, no hay efectos en la revocación de mandato. Eso debe quedar bien claro. No, pues... Gustavo, en una elección... Nos quedamos igual o peor, el licenciado Matías Chiquito. Y dicen que peor es peor que peor. Sí, aquí esa es nuestra frase aquí. No, mire, en una elección constitucional, en las últimas elecciones que hemos celebrado, la votación ha estado... Sí, es la primera consulta de revocación de mandato que se hace en el país. Es la primera. De estos últimos 200 años que usted nos ha referido en la historia y que lo felicito por toda esta documentación que tiene en su cerebro. La historia de elecciones en México no había registrado un ejercicio de esta naturaleza. Por eso digo, es bueno. Creo que tal vez ahora... no va aprendiendo, tal vez hay adversarios a la revocación, y fíjese usted, más que adversarios, creo que hay escépticos a la revocación, pero la revocación es tan simple y puede ser un ejercicio mágico. Digo, para hacer algo, pues lo único que tiene que hacer es hacerlo. Digo, si yo quiero caminar de aquí a la Bufa, no, sí aguanto, sí llego. Sí la libra. Pero si me pongo a recapitular, ¿a qué horas llego? Y no doy ni un paso y me la paso medio día reflexionando que es lejos, pues nunca llego. Sí. Nunca llego. Pero si empiezo a caminar ahora, al menos pensado ya estoy. Es como la gente que luego no le gusta leer porque ve unos librotes gordos. Pero si leyera una página diario, al transcurso de 100 o 200 días, ya hubiera terminado. Así son estos ejercicios, pongámosle empeño. Fíjese, don Gustavo, dice, hay un político, filósofo, sociólogo tal vez, algunos lo conocen como jurista, pero eso hacía en sus ratos libres, un jalisciense destacado, Mariano Otero. Él hacía un ejercicio de lo que éramos como país. Mariano Otero fue la primera mitad del siglo XIX. En los años 40, él hacía una reflexión. A tantos años de la independencia de México, los años 40 del siglo XIX, ¿qué hemos logrado como país? La independencia, ¿qué beneficios nos ha traído? Y se lo digo porque ahora hay quien hace cuentas a 3 años de gobierno o a 4 o 5 meses de gobierno y qué beneficios tenemos. Bueno, Otero decía, 20 o 30 años de la independencia, ¿qué resultados tenemos? Y fíjese su reflexión por lo que usted comenta. Dice, hay un grupo de escépticos que no creen y que piensan que es inútil hacer esfuerzo porque al final nada cambia. Y como creen que nada cambia, terminan haciendo nada. Hay otro grupo, no de escépticos, sino de ilusionados, que creen que las cosas se van a dar por sí solas, que no necesito hacer nada para que el cielo se ponga a mis pies, y terminan haciendo nada. Entonces, entre escépticos e ilusionados, ni unos hacen ni los otros se mueven, hay unos más bribones que van abriendo brecha, y nosotros solo los vemos pasar con las mochilas llenas. Entonces, la solución está en que accionemos, que nos activemos. Digo yo, ¿qué dificultad tendría que este 10 de abril salgamos a emitir nuestro voto? Yo creo que no es tan cómodo quedarse ahí sentado o irse a echar trago, o no sé, o simplemente quedarse ahí reflexionando como yo, que mejor reflexiono en lugar de caminar. Creo que la solución está en hacer, la voluntad y la posibilidad de hacer algo, y eso es la solución. Lograr un 40% no es difícil
si en una elección constitucional hemos tenido votaciones arriba del 60%. Necesitamos un promedio de 37 millones de votos el día 10 de abril para que el resultado de la revocación sea vinculante. Alguien dirá que hay promotores de la ratificación de mandato más que de la revocación. Bueno, así como hay quienes quieren ratificarlo, si los adversarios hay quienes no, ¿verdad? al régimen, No. si los adversarios al presidente realmente son, y son tantos, pues es el reto, es el mejor reto. Salgamos a votar. Y si no salimos el 10 de abril, pues ya con qué cara podríamos seguir. Pues decir o reclamar algo, ¿no? Así es, creo que es una 739 casillas se van a instalar en el estado de Zacatecas, un total de poco más de 2,000 que se instalan en un proceso electoral habitual con elección de alcaldes, de diputados, de gobernador o pues hasta presidencial. En los tiempos actuales ya de la presidencia de la República y conforme pasen otros añitos, diputados federales y senadores. ¿Serán las casillas normales, habituales, como en cada elección, licenciado Matías? Son 737 mesas, pero algo relevante, estarán en los lugares que habitualmente se instalan, okay, pero no en todos los domicilios de casilla tradicional habrá casilla. Le hago un ejercicio más o menos de domicilios. En una elección ordinaria, la elección pasada, por ejemplo, que instalamos poco más de 2,500 casillas, tuvimos al menos 1,800 domicilios de casilla. Verá usted que en un mismo domicilio luego hay 2, 3 o hasta 4 casillas. Sí, sí, sí. Ahora tendremos 282 domicilios de casilla, 282 centros de votación. Y en cada centro de votación, por cada 2,000 electores, habrá una mesa. Entonces las casillas van a estar concentradas, no van a estar dispersas como en una elección constitucional. Son 737, pero concentradas en 282 lugares. Cada mesa tendrá hasta 2,000 boletas. Hasta 2,000 boletas habrá en las casillas este 10 de abril. Haremos la publicación del listado de casillas el 1 de marzo, 28 de febrero aprobamos el listado de casillas, en la primera semana de marzo estaremos publicando el listado y que pues quienes van a votar sepan dónde está su mesa. Va a ser algo complejo, quienes van a votar tienen que ubicar su casilla. Digo, si estamos en Zacatecas y usted va a la Alameda y no es su casilla, pues no le cuesta mucho trasladarse al Jardín Independencia. Pero imagine usted que está en Salvador, va a Concha del Oro y le dice, no, su casilla está en Santiburcio, pues a lo mejor no va tan feliz de la vida a Santiburcio, se regresa. Entonces, vamos a hacer una difusión amplia. O sea, esa parte sí es así. Si no es nuestra casilla, no vamos a poder, ejercer el voto, porque se va a hacer en base a la lista nominal. Sí, son los mismos requisitos de una elección, tener la credencial y estar en la lista nominal. Ese es el ejercicio. Iniciamos ya la semana pasada el proceso para la capacitación de las y los funcionarios. Sí, habrá funcionarios de casilla y toda la cosa. Traemos ya el operativo. Las mesas se van a integrar con 5 personas, 3 de ellas propietarias, presidente, secretario escrutador y 2 suplentes. Son 5 por mesa. Estaremos recibiendo la documentación para la revocación hacia finales de marzo. Del 4 al 8 de abril estaremos distribuyendo la documentación a las mesas directivas de casilla. 10 de abril la jornada. Y el 10 y 11 los cómputos distritales. Es una ruta ya bien trazada. Y bueno, hay un ejercicio de recursos. Le diré que, más allá de lo que se ha dicho, la Cámara de Diputados no dijo expresamente que no hubiera recursos para la revocación de mandato, porque luego se ha dicho que la Cámara no los autorizó. Bueno, lo cierto es que la Cámara no se pronunció. La Cámara de Diputados le dice, INE, aquí está tu presupuesto. Y de este presupuesto, así como Bartola, ¿no? Ahí te dejo esos 3 pesos. 3 pesos, pagas la renta, el teléfono, la luz, me traes algo de... Y con lo que sobre, la revocación de mandato. Sí, sí, sí. Lo que el INE hizo fue hacer ese ejercicio, pues, muy sistemático. De hecho, el día de ayer el INE aprobó las medidas de racionalidad y austeridad que estaremos aplicando a fin de lograr las economías
de el costo de la revocación. Habíamos calculado 3.800 millones. Ya que no hubo autorización en esos términos, el INE generó economías por 1.560 millones de pesos que serán destinados a la revocación de mandato, y con ello instalaremos a nivel nacional poco más de 57 Es decir, van a hacer lo que les ajuste con eso. Porque alcance. También hubo una solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y les dijeron never, ¿verdad? Hacienda nos dijo que no. Entonces ya el 4 de febrero se emitió la convocatoria y se emitieron lineamientos. Bueno, se actualizaron los lineamientos para la revocación y se configuró el operativo para la instalación de estas 57,000 mesas. Muy bien. Ayer estuvo aquí en Zacatecas Ciro Murayama, consejero del INE. Se creía que Zacatecas estaría cambiando en su esquema de distritación. No hubo, a final de cuentas, mayor modificación. Nos quedamos con 4 distritos electorales federales. Esto debido a que no ha crecido considerablemente y poblacionalmente nuestra entidad, ¿no? Sí, justo el consejero Murayama estuvo el día de ayer aquí en Zacatecas, el señor director ejecutivo del Registro Federal de Electores, presentando lo que será el proyecto de distritación nacional y desde luego Zacatecas, los criterios que serán aplicados para la distritación, y en efecto se concluye que por el tamaño poblacional Zacatecas mantiene los 4 distritos. Habíamos tenido 5 distritos. Sí, anteriormente. Hasta la distritación de 2005-2006 quedamos en 4, y tiene que ver con la población. Hay entidades del país que crecen mucho. Había crecido enorme el Estado de México, Nuevo León, Baja California, son entidades en crecimiento, Coahuila, Guanajuato, inclusive Puebla. Y los 300 distritos se distribuyen en el país a partir de la población, en un ejercicio muy simple. Si INEGI me dice que hay 126 millones de habitantes y tenemos 300 distritos, dividimos los 126 entre 300, nos da algo así como 420,000. Entonces ya sabemos que el tamaño de un distrito es de 420,000 habitantes. Vamos a Zacatecas, dividimos la población de Zacatecas entre el tamaño de un distrito, 420,000, y nos da 3.85. Casi 4, sube a 4, quedamos con 4 distritos. Si eventualmente Zacatecas creciera como lo hace Nuevo León o Coahuila, podríamos llegar a 5 distritos. Pensábamos alguna vez, ¿por qué no decirle a los paisas, a nuestros hermanos migrantes, que sean censados en Zacatecas? A lo mejor subíamos a 10 distritos, Gustavo. Sí, porque es otro, bueno, se habla de otro millón y medio, ¿no? Pero sí conservamos los 4 distritos federales. Eventualmente, en la geografía de los distritos no se mueve mucho. Le diré que la última distritación que hicimos en 2016 para la elección del 18, los distritos de más crecimiento, que es Guadalupe y Fresnillo, quedaron a la alza. Entonces Zacatecas y Jerez, que no crecen tanto, quedaron un poco a la baja de población, entonces se han ido armonizando, están medianamente equilibrados. La distritación tendrá un impacto muy significativo en los distritos locales. Hay 18 distritos locales, Zacatecas tiene poco más de 1.600.000 habitantes, el tamaño de un distrito local será de 90,000 habitantes, promedio de 90,000. Hay distritos hoy en día locales en Zacatecas que traen más de 120,000 y distritos que traen abajo de 70,000. Luego, entonces, eso hay que equilibrarlo. No podemos traer diputaciones de 10,000 votos y diputaciones de 40,000 votos. Tiene que estandarizarse y los distritos deben estar en población y en igualdad de condiciones. La misma población por distrito, aunque la geografía es compleja. En Guadalupe, el propio municipio a lo mejor le alcanza para 3 distritos, pero usted puede tomar todo el cañón de Tlaltenango y apenas hizo un distrito. Entonces, la geografía hay que diseñarla, hay que diseñar los distritos. Es un trabajo eminentemente técnico, fórmulas, es matemático, frío, imparcial, objetivo, y el criterio humano, por decirlo así, se aplicaría para casos de mucha excepción. Por decirlo de alguna manera, la fórmula me podría decir que si con ojo caliente me sobra
para un distrito, tiene más de un distrito, lo que me sobra se lo doy a otro. A Villanueva. Pero yo le diría, bueno, ¿y por qué a Villanueva? Villanueva o Ojo Caliente no tienen mucha identidad como si Villanueva con Luis Moya, o Las Villas, o Loreto. Entonces, reacomodarlo de tal manera que esté equilibrado en población, que la geografía sean polígonos lo más regular posibles y que se compartan, que haya un compartimiento cultural, social, económico al interior de los distritos. Que no le mandemos diputaciones o candidaturas que le son ajenas a la población que va a votar por ellos. De eso se trata la distritación. Pero bueno, así nos quedamos. Lo más importante es 4, aunque se va a hacer 4 otro federales. Reacomodo en corto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, sí, algunos ajustes. Y lo local ahí sí esperemos que le demos una ajustada muy viable. Sí, pues estamos atentos a ver si se cumple este 40% de la revocación de mandato, que para mí, el licenciado Matías Chiquito Díaz de León, esa sería como la parte más fundamental. Es una buena expectativa, Gustavo. Ya tenemos la fórmula. Sí. La fórmula para avanzar, para manifestarlo respecto a la confianza o desconfianza que tenemos a nuestro gobierno. Y tampoco es el caso, hay quien me ha dicho en el ámbito local, ¿por qué hasta los 3 años? Creo que 3 años al final no es mucho y debemos dar la oportunidad de que quien llegue al ejercicio del gobierno pueda sentar sus reales, que pueda desarrollarse. Dicen los sociólogos que dejarse guiar, Gustavo, dejarse guiar por las primeras impresiones nos puede llevar al error de juzgar sin conocer. Entonces, démonos la oportunidad. Creo que 3 años es prudente. Más bien habría que estar pensando, Gustavo, que a los alcaldes, en lugar de elegirlos por 3 años y reelegirlos, mejor elegirlos por 6 años y al tercer año la revocación de mandato. Es más provechoso, Gustavo. Creo que es mejor. Entonces, estos ejercicios van moldeando nuestro sistema. Le decía, en 200 años, empezamos apenas a moldearlo en los últimos 30 años. Nos puede llevar otros 200 años perfeccionarlo. Pero vale la pena hacerlo. Digo, 200 años ya no vamos a estar nosotros, Gustavo, pero van a estar nuestros tataranietos. Sí, los que sigan. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Matías Chiquito Díaz. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Vamos a corte rápido, es el último dentro de este programa.